todos y a todas, buscadores de la armonía, tenemos aquí un nuevo capítulo de las tertulias. Y este capítulo es muy especial. Yo no conocía al invitado hasta hace unos días, pero vamos, me dio un contacto de choque, nunca mejor dicho, y pensé rápidamente que os lo tenía que traer aquí para que nos cuente su trabajo y vais a alucinar. Si a lo mejor os digo el término Wim Hof, no os suena, pero si os hablo de el hombre de hielo, el hombre holandés que es capaz de meterse en una cuba de hielo y aguantar bajas temperaturas durante bastante tiempo y llevar a su cuerpo al límite y, sin embargo, tener grandes beneficios para su salud, seguro que ya os suena un poco más, ¿verdad? Pues hoy tenemos con nosotros a un instructor oficial del método Wim Hof, Miguel de Juan, y nos va a explicar mucho más sobre este método, sobre cómo llegó a él y qué beneficios se pueden conseguir en el organismo, en las emociones y en la mente. Así que con esta breve presentación, bienvenido Miguel, gracias por hacer un hueco en tu helada agenda para estar un ratito aquí en nuestras tertulias. Y nada, bueno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarme. Vale, así a modo de breve introducción, por si hay alguna persona que nos ve por primera vez, este es un canal de música, pero en esta sección me gusta traer un invitado al mes que o bien esté ligeramente relacionado con la música o bien no tengan nada que ver, como es este caso, pero sin embargo siempre encontramos puentes comunes. En este caso sería la búsqueda de la armonía, ¿no? Por la música a través del sonido, de la vibración, en tu caso a través de esa comunión, equilibrio con el cuerpo y la calma mental y las emociones. Y ya, bueno, ¿quieres decir algo que te vea ahí? No, nada, joder, que efectivamente, que además, bueno, es que la música, fue hace poco, de hecho, que conocí a una chica que, bueno, era un testimonio de superación después de años y años de un trastorno de ansiedad generalizada, depresión y tal, y decía eso, ¿no? Que la música le ayudó muchísimo en esos momentos, o sea, que efectivamente, además, es que lo que quería decir es que lo relaciono con el método Wim Hof, que bueno, ahora hablaremos. Hay una parte muy importante que es la respiración, y en la respiración yo siempre utilizo música que creo que acompaña a esos ejercicios para esa armonía interna. O sea que sí. Sí. Por eso, como veis, aunque sean conceptos diferentes, lo que vamos a ver ahora y la música realmente están relacionados y ambas son herramientas que nos pueden ayudar pues, a buscar ese equilibrio cuerpo-mente y esa paz y esa calma que son necesarias sobre todo para conocerse a uno mismo. Y entonces, totalmente, sin más dilación y aquí sin paños calientes, vamos a comenzar esta charla barra tertulia barra entrevista contestando la gran pregunta: ¿qué es el método Wim Hof? Y extiéndete lo que quieras, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, ¿qué es el método Wim Hof? Vale, para quien no lo conozca, bueno, pues el método Wim Hof es un método que, combinando tres pilares, que son la respiración, la exposición al frío y el enfoque mental, busca que cuerpo y mente actúen en su estado óptimo de salud. Al final, la gente lo que tiene que entender es que es un método que se basa en exponer a nuestro cuerpo y a nuestra mente a estímulos, digamos, estresantes, que luego hablaremos más específicamente de ello, pero es eso, es exponer a tu cuerpo y a tu mente a estímulos estresantes de manera controlada para que con ello cuerpo y mente reaccionen y se fortalezcan. Y también me gustaría dejar muy claro que esto no es nada nuevo. O sea, Wim Hof lo dice, él no ha inventado nada, simplemente ha traído al mundo occidental y a la ciencia lo que un montonazo de culturas en todas partes del mundo ya vienen haciendo desde hace miles de años. Miles de años. Al final es reconectar con lo más salvaje y lo más natural del ser humano, que es una cosa de la que yo hablo siempre en mis talleres, ¿no? El método al final lo que hace es acercarte a tu naturaleza más primitiva. Tu cuerpo está perfectamente diseñado para eso y, de hecho, es lo que echa en falta, ¿no? Va un poco por ahí, va un poco por ahí. Vale, pues luego ahondaremos más en las partes de este método y demás, pero ahora háblanos un poco del fundador de Wim Hof, que se llama así, o sea, da nombre al método, y como nos contaste el otro día en el taller, pues un poco si puedes contar su vida y cómo llega a esa conclusión de, ostras, con la respiración y luego exponiendo mi cuerpo a este estrés de las bajas temperaturas, consigo reconectar conmigo mismo y bueno, extiéndete. Vale, pues sí, vale, y aquí es que puedo contar un poco sobre la historia de cómo nace el método, que es Sí, muy exacto, interesante. eso es, sí. Vale, os hablo de Wim. Bueno, Wim Hof, efectivamente, él es holandés.
es un hombre que, para quien no lo sepa, sigue vivo, ¿vale? Tiene 65 años y no se ha congelado haciendo todo este tipo de cosas. Todo lo contrario, ¿no? Yo siempre lo defino como si metes a 6 niños hiperactivos y los metes a todos en un cuerpo de un hombre de 65 años, pues eso es Wim Hof, ¿no? Es un hombre que con esa edad tiene una energía espectacular y una pasión por la vida. Yo, bueno, pues básicamente, para que la gente, quien no conozca nada del método, pues digamos que Wim Hof siempre ha estado muy interesado en el potencial humano, ¿vale? Desde jovencito él indagaba en diferentes filosofías, medicina alternativa, diferentes formas de vida, ¿no? Y culturas, filosofía estoica, budismo, tal. Bueno, ¿por qué? Porque él veía mucho sufrimiento fuera de las personas, digamos que pues violaciones de derechos humanos, guerras, devastaciones de zonas medioambientales, pero también veía mucho sufrimiento y mucho malestar en el interior de las personas. Veía mucha tensión, problemas emocionales, trastornos de ansiedad, depresión, y veía, joder, él decía, ¿cómo es posible, no? Entonces, esa sed de indagar, de tiene que haber algo más y algo no estamos haciendo bien, le hizo dar, bueno, pues con la respiración y el frío. Él siempre sentía una llamada por el frío. Veía un lago helado y le llamaba a meterse sin más. Simplemente se metía, experimentaba, bueno, pues muchos beneficios, pero ahí se quedaba. Hasta una fecha, 1995. En esta fecha, en este año, su mujer se suicida. Él se queda al cargo de 5 hijos a los que sacar adelante. Y digamos que ahí, imagínate, ¿no?, el nivel de tensión que él siente en su interior. Pues él cuenta que la respiración, digamos que era lo único que a él le hacía como salir adelante, le daba como energía, y la exposición al frío él lo veía como un maestro. El frío él siempre lo veía y lo sigue viendo como un maestro. Él decía, si puedo aprender a encontrar cierta calma dentro de un entorno tan estresante como es el frío extremo, luego esto lo puedo aplicar a diferentes áreas de mi vida. De manera que poco a poco él fue saliendo de ahí, de ese sufrimiento interno, fue tirando adelante con su familia, con esa situación de vida, etcétera, y esto lo fue promoviendo a toda la gente de su entorno. Imagínate, llegabas tú, ¿no, Jezabel? Y le decías, oye, Wim, es que tengo, no sé, me duele la cabeza desde hace 7 años, me dan dolores, tal. Y Wim lo que te decía era, pues respira y métete en agua fría. Llega otra persona, no sé, ay, es que me duele la cadera y mi fisioterapeuta me ha dicho, pues respira y agua fría. Llega otra persona, pues yo llevo con mi terapeuta 8 años y la verdad que la ansiedad no se me va y tal, respiración y agua fría. ¿Qué pasa? Que la gente de su entorno le dijo, que le empezó a decir que no podía jugar así con la salud de la gente, que algo que le había funcionado a él no le tenía por qué funcionar a todo el mundo. Y Wim, convencido de lo que contaba y de los increíbles beneficios que tiene el método, empezó a llamar la atención de los medios de comunicación. Dijo, vale, nadie me hace caso, voy a empezar a demostrar de lo que somos capaces. Y lo que empezó a hacer con un objetivo claro: transmitirle al mundo que lo que yo hago, es decir, Wim, lo que yo hago, no es porque yo sea un superhéroe, un Superman, cualquiera lo puede hacer. Este potencial está dentro de cada uno de nosotros y simplemente hay que entrenarlo y despertarlo. Entonces empezó a romper récords. Entre, yo qué sé, pues destaco, por ejemplo, hay una imagen de él que aparece como en una plaza en mitad de Estados Unidos, creo que es, sumergido en hielo hasta aquí, hasta el cuello, solo hielo, durante 2 horas, sin que su temperatura corporal se vea afectada. Durante 2 horas. Corrió media maratón, que para quien no lo sepa son 21 kilómetros, por mitad del Polo Norte, descalzo y en pantalones cortos. Corrió una maratón entera, que para quien no lo sepa son 42 kilómetros, por mitad del desierto de Namibia, sin beber una gota de agua. Buceó la mayor distancia en agua helada bajo una, bueno, es que no se me ve en la pantalla, pero bueno, una superficie, en agua helada bajo una superficie de hielo muy, muy, muy gruesa. Que este vídeo está en internet, si la gente lo quiere ver. La primera vez que lo intenta se le congelan las retinas y lo tuvo que intentar por una segunda vez y lo consiguió, ¿no? Escaló el Everest hasta la zona de muerte en pantalones cortos y zapatillas, en fin, auténticas barbaridades. ¿Qué pasa? Que efectivamente empezó a llamar la atención de los medios de comunicación y fue
empezó a ser conocido, como mucha gente lo conoce, que es como tú has dicho en la introducción, The Iceman, ¿no? Con este nombre de superhéroe, el hombre de hielo. Y a raíz de ahí, la ciencia se interesó por él. En 2011 se hace el primer estudio científico y se empieza a ver que detrás del método Wim Hof hay verdaderos beneficios a nivel fisiológico, químico, hormonal, emocional, porque se producen cambios en el organismo. Esto no es magia y es algo que yo siempre digo en mis talleres, esto no es magia. O sea, lo que yo te estoy contando y lo que yo trato de transmitir es que aprendas esta potentísima herramienta de salud, que entiendas lo que hay detrás, porque esto realmente hace algo en tu interior. Entonces, al final, lo que consiste y en lo que se basa es en eso, ¿no? En que cuerpo y mente actúen, como he dicho antes, en su estado óptimo de salud y en conquistar ese bienestar, esa salud desde dentro. Y desde ahí, bueno, pues estar en el mundo. Luego, si queréis o si quieres que cuente algo sobre la evidencia científica o tal, dímelo. Pero vamos, básicamente esta es un poco la historia del método. Y a día de hoy, Wim lo que promueve es eso, ¿no? Él lo que quiere es llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Hay muy poquitos instructores oficiales en el mundo en general y en España pues seremos como 14 o así, o sea, somos muy poquitos, pero su objetivo es siempre llegar a todo el mundo para, como él dice, que este sería como el mantra del método Wim Hof, que la gente conquiste fuerza, salud y bienestar. Oh, me parece una frase muy, muy buena, muy interesante. Joder, y muy necesaria, ¿no? Más ahora en el siglo XXI, que estamos ante una pandemia de salud mental que es mundial, ¿no? Entonces yo creo que ahora más que nunca es necesario, es de vital importancia, yo creo, aprender métodos que vayan en esta línea, joder, pues para aprender lo que nunca nos enseñaron, ni en la escuela, ni en casa, ni en la sociedad, ni nada. Exacto, en eso estamos muy de acuerdo y en eso ahondaremos más adelante todavía. Uno de los pilares del método es la respiración. Es Sí. muy interesante esa conexión con la respiración de la que hablan filosofías orientales, filosofías espirituales de todo el mundo. O sea, por ejemplo, los indios nativos hablan del espacio sagrado, que es ese espacio que hay entre la inspiración y la expiración. Los, Mm. en el budismo se habla de tú eres tu respiración, la importancia de la respiración en el meditar. O sea, que es algo, como has dicho tú, que no es nuevo, que existe ya. Y es uno de los grandes pilares esta técnica de respiración en el método Wim Hof. ¿Nos puedes hablar un poco de esa importancia del respirar en este método? Que es interesantísimo. Pues mira, Jezabel, llevas toda la razón en que yo siempre cuando hablo de la respiración creo que es la gran desconocida, es algo que tenemos al alcance de nuestra mano y muy poca gente es consciente del poder de la respiración. O sea, fíjate, para quien no lo sepa, yo siempre cuando empiezo esta parte en los talleres siempre digo, ¿cómo puede ser la respiración tan importante y a la vez tan irrelevante? Para quien no lo sepa, respiramos unas 20.000 veces al día. 20.000 veces al día. Y según cómo respires, puedes producir cambios a nivel fisiológico, psicológico y emocional en tu organismo. Entonces es fundamental aprender a respirar. Aprender a respirar en nuestro día a día y aprender técnicas de respiración como la del método Wim Hof. Hay un sinfín de técnicas de respiración que, bueno, luego si alguien no sé si al final podemos dar así como publicidad de mi Instagram o tal, pero bueno, que yo ahí Sí, sí, cuento claro, claro. cositas. Al final lo dejamos, sí, sí, tranquilo. Vale, lo digo porque que esto no se quede en esta entrevista, que a mí la gente, dudas que tenga, vamos, que me escriban y les cuento sin problema. Pero básicamente, ¿no? Lo que tenemos aquí que diferenciar es la respiración de nuestro día a día. La mayoría de la gente respira mal. La inmensa mayoría de la gente respira mal. Y se cometen tres errores principales, que es respiración bucal, respiración superficial y respiración muy rápida. Si lo exagero mucho, vendría a ser como algo así, ¿no? Si ahora mismo, aquí estando, siempre pongo este ejemplo, apareciese un león, saldrías corriendo y ¿cómo terminarías respirando? Por la boca, rápido y superficial. De manera que esto lo cuento para que la gente entienda que tú, sin darte cuenta, inconscientemente, constantemente le estás mandando a tu cuerpo y a tu cerebro una señal de que alerta, algo va mal. Y si no va mal, algo va a pasar. Entonces estoy constantemente en un estado de, a ver, porque el cerebro no sabe si pasa algo o no pasa. Él recibe esa señal de, coño, lo mismo viene un león, porque esta persona está respirando así.
No digo con esto que cambiando un patrón de respiración en tu día a día vaya a cambiar tu vida, ni mucho menos. Yo creo que no existen las píldoras mágicas, pero sí creo que te puede ayudar mucho. Entonces, lo primero, que la gente entienda eso, que empiece a respirar más lento, que empiece a respirar por la nariz y que empiece a respirar de manera diafragmática, llenando los pulmones desde abajo. Según la ciencia, digamos que la respiración perfecta sería que inhalemos en unos 5.5 segundos y exhalemos en unos 5.5 segundos. Y esto, si te pones a entrenarlo, te das cuenta de lo rápido que respiras. Pero bueno, básicamente eso, que la gente respire más lento por la nariz y de manera diafragmática, ¿vale? Y luego la técnica en concreto del método Wim Hof, esto es muy difícil de contar porque yo creo que es algo que hay que experimentar, de verdad. Y es algo a lo que siempre invito en mis talleres. Investiga con tu respiración. En concreto, el método Wim Hof se basa, a diferencia de lo que hemos contado, en respiraciones muy rítmicas y profundas, llevando primero el aire a la zona del abdomen, después al pecho y soltando, ¿vale? Sería como algo así. ¿Vale? Haces unas 30-40 respiraciones a este ritmo y en la última inhalas, exhalas y en esta apnea aguantas sin aire en los pulmones. Te quedas aquí un rato llevando tu atención a las sensaciones en el cuerpo y llega un momento en el que cuando necesitas respirar, inhalas profundamente y aguantas el aire dentro de 10 a 15 segundos. Sueltas y esa sería una ronda. Normalmente se recomienda hacer unas 3 rondas. Yo en los talleres que llevamos a cabo, al que tú viniste, hacemos 4 rondas de respiración. Y fíjate, me pasa, te diría que prácticamente en cada taller que doy, que la gente viene al final del taller y me dice, joder, Miguel, venía por el frío y me voy con la respiración. Con la respiración llegas a estados que la única manera que se me ocurre de definirlos es curiosos, porque no sabría definirlos de otra manera, ¿no? Cuanto menos curiosos. Tú te pones a investigar con la respiración y dices, wow. Hay una frase de Wim que se utiliza mucho en el método, que es get high on your own supply, que viene a significar como colócate tú mismo, ¿no? Y te das cuenta que con la respiración hay gente que me define eso cuando termina y dice, joder, Miguel, menudo viaje. Gente a lo mejor Sí. que ha probado drogas en su vida o que tal o que cual. Bueno, acuérdate, ¿no? Tú contaste también tu experiencia. Me dio como un viaje místico ahí con una visión de un águila, es súper extraño, pero muy, muy especial, muy bonito, sí, sí. Efectivamente, y fíjate, y solo fue con tu respiración. Lo bonito, además, lo que a mí me gusta de la respiración, que hay mucha gente a lo mejor que es reacia, por ejemplo, a investigar estados alterados de conciencia con, imagínate, una sustancia externa. Voy a poner el ejemplo de cualquier psicodélico, yo qué sé, el LSD, imagínate. Pongo por ejemplo, ¿eh? Claro, tú ahí no tienes el control porque esa sustancia empieza a generar experiencias en ti que están fuera de tu control. Con la respiración tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Si lo que estás sintiendo lo quieres potenciar, una respiración más rápida y a lo mejor bucal y así como más, un ritmo así constante, te va a llevar a potenciar lo que sea que estás sintiendo. Sin embargo, dices, ay, lo que estoy sintiendo no me termina de gustar. Una respiración nasal y más lenta te va a llevar a una sensación de mayor control. A lo que voy es, bueno, lo primero, si pueden aprender esto, bueno, en este caso conmigo, en un taller o también hago asesorías online, lo que la gente necesite, ¿no? Si lo pueden aprender con un instructor certificado, perfecto. Si no, que investiguen, que hay mucha información en la web, que tienen tutoriales de respiración de Wim Hof en YouTube y que vayan viendo, joder, a dónde puedes llegar con esa respiración. Y cambiando tu respiración, tu patrón, en tu día a día, como he dicho antes, y metiendo de vez en cuando técnicas de estas características, no te voy a decir que te cambie la vida, pero desde luego te da unas herramientas que son brutales. Sin ir más lejos, este fin de semana tuve taller, y esto me ha pasado muchas veces, tuve taller en Vigo con 45 personas, y al final del taller me vino un hombre mayor, mayor, que tendría 55, 60 años, y me viene y me dice, Miguel, quiero que sepas que he tenido ansiedad durante toda mi vida, es algo con lo que he aprendido a convivir,
Dice, me he medicado, he hecho diferentes tipos de terapia, de todo. Dice, y en la vida había llegado a una sensación de tal calma como en la que me encuentro ahora mismo después de esta sesión de respiración. Y esto me ha pasado muchas veces. Y esto es algo que quiero que la gente entienda, que está al alcance de su mano. Que todos los días te acompaña. Que está contigo. Joder, aprende sobre esa pedazo de herramienta que tienes a tu disposición. Sí. Igual que con la música, son herramientas que se pueden asimilar, es decir, introducir en la propia vida ya como una rutina. Y bueno, yo desde que hicimos el taller he estado haciendo las respiraciones por la mañana y luego duchándome con agua fría. Y quiero deciros, os cuento mi experiencia, es fascinante, sobre todo el enfoque mental que te da. O sea, es como que, ¡buf! Como consigues, igual que meditar, silenciar la mente y enfocarte un montón. Yo eso lo he visto en mi día a día, que hasta te vuelves más proactivo y bueno, la ducha fría, eso te espabila, vamos. Es Claro, que hace, tanto a nivel corporal como mental. Es brutal, ¿eh? O sea, que vamos, os animo a probarlo. claro. Y ahora, Jezabel, bueno, que seguramente ya lo tienes pensado, ¿no? Pero que me encantaría hablar también de la parte del frío, porque mucha gente no viene al taller porque la mayoría del marketing del método está asociada al frío. Pero fíjate, los talleres que yo hago duran 5 horas y la Sí. inmersión en frío como máximo son 2 minutos. Es decir, que el método va mucho más allá de la exposición al frío, que bueno, ya te digo, ahora me gustaría también hablar de ese tema. Claro, sí, antes tengo otra pregunta, ¿vale? Sí. Antes, en este ciclo de la respiración, tú tranquilo que está todo, todo Nada, meticulado. me lo he imaginado. Vale, pues si le puedes contar a la gente qué efectos se puede sentir con ese trabajo de respiraciones y luego apnea, porque hemos hablado de visiones, pero también se podían sentir hormigueos, temblores, que la gente tuviera catarsis emocionales. Si puedes contar un poco el efecto inmediato de qué se siente al hacer estas rondas de respiraciones, que es muy, muy interesante. Vale. Claro, por eso invitaba antes a la gente a investigar poco a poco. Al principio puede ser que tengas sensaciones a las que, como no estás acostumbrado, hay gente a la que le puede dar como miedecillo, vamos a decir. No es miedo por lo que te digo, porque al final tú estás en control. Si no te gusta lo que estás sintiendo, dejar de respirar y ya está. Y se pasa, ¿no? Pero bueno, está muy bien que hablemos de esto, ¿no? Tú al principio, cuando empiezas a investigar con este caso la respiración del método Wim Hof, lo más común, ¿vale? Yo pongo así como posibles cosas que puedes sentir. Pues cosas muy comunes es una sensación de hormigueo en las extremidades o en todo el cuerpo, ¿no? Sientes como cuando se te duerme la mano, que es así como una sensación de hormigueo, pues eso, pues en las extremidades o en todo el cuerpo en general. Puedes tener como la sensación de estar como en una nube, que esto es difícil de explicar y de hecho pasa muchas veces, ¿no? Como que la gente dice, joder, estaba consciente, pero parecía que estaba dormido, pero en realidad te estaba escuchando, pero estaba como que no sentía mi cuerpo como si estuviera flotando, no sé, es una sensación curiosa. Y ya te digo, yo la defino así, ¿no? Como la sensación de estar en una nube, de no sabes muy bien si estás dormido, despierto, si estás consciente o no, tal. Bueno, te pueden dar ganas de bostezar. Puedes sentir frío, calor o las dos cosas. Puedes sentir tembleque, porque con la respiración del método Wim Hof se libera mucha adrenalina. Entonces puedes sentir como si empezases a temblar, ¿vale? Puedes sentir también, a veces pasa, si cuanto más experimentas con la respiración, al final acabas metiéndole más ritmo, ¿no? Y acabas respirando cada vez más rápido. Esa hiperventilación puede producir esto se llama tetania. Es como si los dedos se te encogiesen así, ¿vale? Esto, que la gente no se preocupe, que esto vuelve a la normalidad. O sea, que esto notas cómo se te cierra la mano. Si esto no te gusta, lo que he dicho antes, haces una respiración un poquito más lenta y nasal y esto vuelve a la normalidad, ¿vale? Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Se pueden liberar emociones. El cuerpo, tenemos que entender que es una máquina perfecta. Yo tengo un amigo fisioterapeuta que siempre dice esto, ¿no? Que el cuerpo contiene toda la inteligencia. O sea, fíjate tú, yo, cualquier persona que nos esté viendo, hemos nacido como bebés y fíjate el cuerpo solo en lo que se ha convertido, ¿no? El cuerpo es... Y entonces hay mucha inteligencia celular, o sea, memoria celular, que está ahí contenida, que a lo mejor de repente profundizas y algo se libera. Bueno, está perfecto. Puedes llorar, puedes reír, yo he visto de todo.
Yo he visto de todo. Lo más importante, diría Jezabel, es que puedes sentir todo o puedes sentir nada de lo que hemos hablado. Y esto también es importante porque mucha gente empieza a respirar buscando sentir eso, ¿no? Y es como, joder, no he tenido visiones y no he visto luces y no he sentido tembleque y no tal, ¿por qué lo estoy haciendo mal? No, no lo estás haciendo mal. Habrá días que sientas unas cosas, habrá otros días que sientas otras y está perfecto. Todo está bien. Cada día será diferente. No es lo mismo si lo haces por la mañana que si lo haces por la noche. En fin, eso es muy importante. Y también voy a aprovechar esta pregunta para dejar muy claro que las respiraciones, en este caso del método Wim Hof, o cualquier trabajo de respiración que no sea un ritmo normal, diario, que nunca, nunca, nunca la gente lo haga ni conduciendo, ni en el agua, ni en un lugar donde sea peligroso desmayarse. Es muy importante, siempre que investigues con tu respiración, estar en un entorno controlado, digamos, en el sofá de tu casa, en la cama, donde sea. De manera que si por lo que sea pierdes la conciencia por un momento, te desmayas, que estés en un entorno seguro. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es la del frío, el frío como maestro. Entonces, Sí. después de este tipo de respiraciones, llega la exposición al frío, que no es un frío tal cual, sino es muy, muy frío. En tu taller nos metiste ahí en una bañera llena de cubitos de hielo y el tiempo fueron unos 2 minutos, que eso ya nos contaste que era como un tiempo máximo, sin embargo el fundador ha estado hasta 2 horas. Me parece Efectiva. increíble. Entonces, cuéntanos los pasos para enfrentarse al frío. ¿Qué pasos a nivel de preparación corporal, física y de preparación mental y emocional hay que hacer para de repente enfrentarse a ese frío y que el cuerpo lo aguante? Porque es una sensación que si uno no está acostumbrado es un shock completamente. Vale, vale, qué buena pregunta. Mira, lo primero que quiero dejar claro es que el método Wim Hof se basa en el concepto de hormesis. ¿Qué es la hormesis? La hormesis es una manera muy fácil de entenderlo. Vendría a ser como que la dosis hace el veneno. Son estímulos que le metes a tu cuerpo que de manera prolongada en el tiempo serían perjudiciales, pero que en un breve periodo de tiempo controlado son beneficiosos para tu organismo. Por ejemplo, hay un montón de ejemplos. Bueno, pues las temperaturas extremas, frío o calor, suciedad, ayuno intermitente, por ejemplo, está ahora muy de moda. Tú te quedas sin comer 3 semanas seguidas y es perjudicial. Te quedas sin comer X horas y es beneficioso. El ejercicio físico. Tú coges una pesa durante 24 horas y el músculo revienta. Pero tú coges una pesa durante X tiempo y luego el cuerpo genera adaptaciones, masa muscular, etcétera, ¿no? Pues el método se basa un poco en este concepto. Entonces, lo primero que siempre digo y que me gusta dejar muy claro es que nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para tolerar esta y mucha más adversidad. O sea, la gente tiene que entender que aunque nuestro entorno y nuestro hábitat ha cambiado mucho en muy poco tiempo, nuestros genes son iguales que los de nuestros ancestros hace cientos y miles de años. Y esos genes se han forjado en la adversidad. Entonces, esto así de primeras. En cuanto al frío, bueno, aquí también me gusta dejar muy claro que yo, por ejemplo, soy una persona muy friolera. Que mucha gente viene al taller en plan, yo soy muy friolero, tal. Digo, no te preocupes que yo también. Y no tiene nada que ver ser friolero con utilizar el frío de manera puntual como una forma de entrenamiento, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo enfrentar el frío? Bueno, pues si nunca has trabajado con frío, yo te diría que empieces de manera gradual. Entonces, mi recomendación, lo primero, que te visualices entrando al frío y el objetivo final del frío es, para mí, uno de los grandísimos aprendizajes del método es aprender a encontrarse cómodo dentro de la incomodidad. Entonces, tú ya de primeras te visualizas sabiendo que va a ser incómodo. O sea, meterte en la ducha en pleno enero por la mañana fría es incómodo, ¿vale? Lo visualizas, pero te visualizas como con una respiración lenta y tranquila que vas a tolerar ese frío y lo vas a abrazar y te das cuenta de que son solo sensaciones. ¿Son sensaciones desagradables? Vale, pero son solo sensaciones. Entonces, por ejemplo, una manera fácil de empezar puede ser que empieces con agua caliente
le metes a tu cuerpo 10 segundos de agua fría y terminas con agua caliente. Vale. Al día siguiente empiezas con agua caliente y terminas con 10 segundos de agua fría. Al día siguiente empiezas con agua caliente y terminas con 30 segundos de agua fría. Así vas aumentando el tiempo hasta que, para que la gente lo sepa, tú sacas todos los beneficios del agua fría cuando haces una inmersión en torno a 1,5 minutos, 2 minutos como máximo. Es decir, más no es mejor. Esto mucha gente se cree que más es mejor y no, más no es mejor. Entonces eso, con 1,5 minutos, 2, más que suficiente. Llega un momento en el que te das duchas de agua fría desde el principio. ¿Es necesario? Pues no. Si tú, lo que digo, estás en enero, te levantas por la mañana y no te apetece salir del edredón directamente a la ducha de agua fría, pues empieza con agua caliente y ya le metes el agua fría. Pero vamos, al igual que con la respiración, invito a la gente a que investigue. Es una maravilla. Es imposible que tú te levantes de mal humor, hagas el método Wim Hof por la mañana, respires y te metes el agua fría y sigas de mal humor. Es imposible. O sea, te renuevas. La gente habla como si fuese un reset, como si de repente tuvieses mucha claridad, mucha focalización, mucha atención, armonía, una sensación de poder interno. Pero que vuelvo a lo de antes, no es magia. Es que en tu cuerpo se libera adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina, los niveles hormonales se regulan. A nivel mental aprendes un montón. De repente empiezas el día diciendo, wow, soy capaz de todo lo que me proponga. Es una pasada. Es una pasada. En un taller lo hacemos diferente. Como tenemos toda la teoría, un instructor te está acompañando, etcétera, etcétera, directamente hacemos lo que hiciste tú, ¿no? Pues una inmersión en hielo de un máximo de 2 minutos. ¿Y a qué temperatura recomiendas que esté ese agua o ese hielo, bueno, o ese agua con hielo óptima para que sea el mejor trabajo óptimo para el cuerpo? Claro, porque La... metes a, yo que sé, a 4 grados y a lo mejor eso es excesivo y dañino para el cuerpo, ¿no? ¿O qué? No, no. No hay, digamos que no hay un mínimo. Ah, Bueno, vale. es que, o sea, quiero decir que el agua por debajo de 0 grados ya está congelada. Por Entonces, eso, menos de 0 grados no lo puedes hacer. está claro. Porque sería hielo. Entonces, los beneficios del agua fría, ¿vale, Jezabel? O sea, los obtienes con agua por debajo de 14 grados. Vale. ¿Vale? Agua por debajo de 14 grados. Cuanto más fría es el agua, más ganas a nivel mental. Es decir, yo, por ejemplo, tengo amigos, yo hago escalada y tengo amigos que son escaladores profesionales. Cuando hablamos a lo mejor de deportistas de élite, hacen inmersiones en frío muy frías, con hielo a 1 o 2 grados, pero porque digamos que es gente que ya está trabajando a un nivel muy profundo, ya está trabajando a nivel mental, lo que Wim llama el poder de la mente, the power of the mind. Entonces tú te puedes hacer una inmersión en agua helada que cuanto más fría, digamos, mayor impacto. Entonces, yo siempre hablo de la inmersión en frío y siempre hago hincapié en qué quieres aprender de esta inmersión, qué quieres dejar ahí o qué te quieres llevar de esta inmersión. Que no sea solo aguantar y hacerte una foto para las redes sociales. ¿Qué te quieres llevar de eso? Ponle intención, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, que hace inmersiones más largas de 2 minutos. Por encima de los 2 minutos, lo que empiezas a trabajar es lo que te digo. Focalización, exploración de límites, atención a tu respiración, y eso lo puedes trabajar. Pero bueno, básicamente, así para gente que se esté iniciando, agua por debajo de 14 grados y entre 1,5 minutos y 2 sacas todos los beneficios del agua fría. A la semana, según la ciencia, en total una exposición al frío de unos 11-12 minutos tendrías todos los beneficios de esa exposición al frío. Qué interesante. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues el siguiente vértice de este triángulo que está formado el método Wim Hof sería el enfoque mental, pero eso me gustaría dejarlo para terminar, para después, y ahora me gustaría que habláramos de tu propia experiencia. Primero como investigador, ¿no? Y experimentador con este método y después como instructor. ¿Por qué has elegido este camino, este camino tan helado y qué has aprendido como instructor y como practicante de este método? Bueno, pues... A ver, ¿a qué te respondo de todo? ¿A cómo lo he descubierto? ¿A qué he aprendido?
Pues si quieres, vamos por partes, desde cómo descubriste el método Wim Hof y dijiste, anda, me parece súper interesante, quiero tirar por aquí. Y luego ya Vale, como conclusión lo que te llevas o lo que has aprendido. Es que es vale, verdad que es como una triple pregunta muy larga. Sí. vale. Pues mira, pues yo un poco lo descubrí por casualidad. Yo tenía antes una jefa que ella era es instructora de yoga y antes de entrar a la oficina, pues a veces nos daba clases de yoga. Nos decía, oye, mañana si alguien quiere venir una hora antes, os doy una clase de yoga. Y en una de esas clases, un día, nos empezó a hacernos preguntas acerca de la respiración. Oye, ¿consideráis que respiramos bien? ¿Consideráis que respiramos mal? Tal, esto, lo otro. Bueno, total, que a mí yo me empecé a cuestionar ciertas cosas. Dije, oye, qué curioso, esto de la respiración es algo que nos acompaña siempre y nadie, a mí por lo menos, nadie me ha enseñado nada acerca de esto, ¿no? Y luego en concreto dijo, ¿alguien conoce el método Wim Hof? No lo conocíamos nadie. Y me dijo, oye, Miguel, tú échale un vistazo que yo creo que esto a ti te puede gustar, ¿no? Y bueno, fíjate a dónde hemos llegado. Yo empecé a investigar, a ver entrevistas, documentales, evidencia científica. Los testimonios me parecieron brutales. Es algo a lo que siempre invito a la gente a investigar testimonios. Que yo decía, ¿cómo puede ser que con algo a priori tan sencillo como es la respiración y la exposición al frío, puede alguien conseguir estos beneficios? Me parecía increíble, ¿no? Y nada, y simplemente, bueno, pues toda esa información se fue quedando en mi cabeza hasta que un día, bueno, pues un 31 de diciembre en concreto, a mi hermana se le ocurre decir que nos metamos en la piscina. Yo me acordé de Wim Hof, de todo lo que había estado aprendiendo tal, y lo puse en práctica ese día. Y salió bien. Yo de repente me metí en el agua fría. No sé si alguien se ha metido en agua muy, muy fría, pero lo normal es como que empiezas, que te falta el aire y notas como pinchaces en el cuerpo y tal. Y yo de repente estaba cómodo, estaba sumergido hasta aquí, 31 de diciembre, imagínate, en una piscina helada. Y yo decía, wow, qué interesante. Y a partir de ese día lo empecé a poner en práctica, y eso me llevó a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo llego a ser instructor y qué es lo que he aprendido? Pues a raíz de ahí, yo esto lo empecé a compartir con toda la gente de mi entorno. Mi padre, por ejemplo, siempre digo, es mi primer alumno, gente de mi entorno, amigos, familiares, tal. Yo recibía feedback y los beneficios que ellos sentían y yo decía, wow, ¿qué pasa? Que yo siempre he visto, Jezabel, que el sistema de salud en el que estamos, en mi opinión, cojea mucho. ¿Por qué? Porque se encarga de parchear la enfermedad, pero no va a la raíz, no va a promover la salud. Y yo veía que este método justo hablaba de algo que a mí siempre me ha motivado mucho, que es el potencial humano, y hablaba de conquistar fuerza, salud y bienestar desde la raíz, desde el interior de las personas, ¿no? Que yo siempre he creído que tenemos esas herramientas, lo único que están ahí un poco, ese potencial que está ahí un poco dormido. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a indagar ya en protocolos de seguridad. Empecé a indagar lo que he dicho antes, ¿no? En la evidencia científica, en los verdaderos beneficios detrás de la exposición al frío. ¿Por qué? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué la exposición al frío? En la importancia de lo que he hablado antes de la hormesis, de exponer a nuestro cuerpo a estímulos adversos. Empecé a investigar todo esto y poco a poco empezó a surgir en mí la idea de, recibiendo todo el feedback que yo recibía de la gente de mi entorno, yo decía, wow, esto la gente lo tiene que conocer, o sea, esto es brutal. Y ahí, pues bueno, pues me saqué un curso online y a partir de ahí empecé a profundizar más, me saqué el título de instructor en Polonia, que fue una experiencia brutal, fue una semana, bueno, muchos meses estudiando, pero digamos que la semana final es una semana de práctica donde llevas a tu cuerpo y a tu mente a límites donde mucha gente no está dispuesta a llegar. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de todo lo que el método trata de transmitir, ¿no? Todo ese potencial que tenemos. Siempre empiezo los talleres con esta frase, somos mucho más fuertes de lo que nos creemos. Y eso es lo que yo trato a día de hoy. Mi objetivo principal es transmitir toda mi experiencia y todos mis conocimientos para que la gente entienda a nivel teórico efectivamente esto, pero que lo experimente, que la gente salga del taller y me pasa muchas veces de gente que me dice, wow, jamás me imaginé que iba a ser capaz de hacer lo que hoy he hecho. Entonces imagínate, ya eso a nivel mental te rompe muchos esquemas, hay mucha gente que se limita mucho
que yo no puedo hacer esto, yo tengo miedo, yo soy así, y de repente es como que todo eso es como, wow, yo pensaba que esto y resulta que no. Y ese es mi objetivo principal a día de hoy y mi motivación principal es esa, seguir transmitiendo esto, que la gente, lo que yo siempre digo, para mí el método Wim Hof va mucho más allá de la experiencia de un día. Y mi motivación es que ese día sí, te lo pases muy bien y sea una experiencia muy guay, pero realmente a mí lo que me interesa es lo que tú me has contado antes, que cuando el taller termine, tú te hayas llevado todas las herramientas y lo hayas entendido todo de manera que mañana empieces a practicar esto en tu día a día. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy mucha gente vende experiencias de un día. Yo te puedo vender a ti, oye, Jezabel, mira, 50 euros, me das 50 euros, te enseño a respirar y te metes en agua fría y te vas a tu casa y ya. Eso a mí no me sirve de mucho. Sí, la experiencia puede ser muy guay, pero a mí lo que me interesa es que tú conozcas esta potentísima herramienta y que el día de mañana cuando lo necesites digas, voy a respirar. O digas, me voy a meter en agua fría. O digas, voy a esto. Y esa es mi motivación. Pues me parece muy buena motivación y fascinante. Y más o menos hacemos ambos el mismo trabajo, que es buscar que la gente conecte con ese poder interno que tiene, en tu caso a través de este trabajo tan interesante, en mi caso a través de la música, esa calma mental y emocional y esa conexión con el interior. Y entonces quería con esto pasar a la siguiente fase, que es el enfoque mental, el Vale. trabajo mental, que es como el último pilar de este método. Cuéntanos un poco. Bueno, el enfoque mental se traduce así al español, pero bueno, en realidad vendría a ser como enfoque mental, constancia, compromiso. Eh, digamos que es la base de todo lo que hemos hablado. Cuando tú estás respirando, tienes que conectar con el momento presente, tienes que poner foco a la respiración. Cuando tú te metes en agua helada, no te queda otra que estar plenamente concentrado en lo que estás haciendo. Y se nota mucho, y también si alguna vez la gente investiga. Si tú te metes en agua helada, imagínate, en un río, en mitad de Polonia, que para mí esta es otro de los grandes regalos que me ha hecho el método, es estar en cualquier parte del mundo, en cualquier época del año y poder meterme a un lago, a un río o a lo que sea. Si tú te metes en ese lago helado y empiezas a pensar en la compra, en lo que te dijo tu tío, en tu amiga no sé cuántos, en el otro, en el de la moto, o sea, la experiencia se hace muy dura. Si tú entras con esa visualización, esa respiración lenta y tranquila, consciente de lo que estás haciendo, poniéndole intención al ejercicio, queriendo sacar algo de ese ejercicio, como un ejercicio un poco de meditación, de conexión con uno mismo y con el entorno, ¿no? Lo que sacas de ahí es brutal. Entonces, digamos que el enfoque mental va en esa línea. También, esto es algo que luego puedes empezar a aplicar a muchas áreas de tu vida. Es lo que he dicho antes. El enfoque mental también pasa por el día de mañana cuando te llega estrés familiar, estrés laboral, estrés mental, estrés de cualquier tipo. Tú, todo lo que has aplicado en el frío, de repente dices, a ver, respiras, esa situación externa no te domina y coges cierta perspectiva para lidiar con ella. Eso también es enfoque mental. Y luego también sabes lo que pasa, Jezabel, que de manera natural empiezas a construirte por dentro. Que tú todos los días te metes en la ducha de agua fría sin que te apetezca. Y esto forma parte del método Wim Hof, siempre lo digo. Empezar el día haciendo algo que no te apetece, que te cuesta, pero sabes que es estar mal a corto plazo para estar bien a largo plazo y lo haces, eso te construye porque te das cuenta de muchas cosas, del potencial que tienes, eso de repente te lleva a querer indagar un poco más yo qué sé, en filosofía estoica, pongo por ejemplo, o en filosofía budista o en lo que a cada uno le motive o en la música. Entonces eso te va construyendo, vas conociendo a gente que también va en esa dirección y todo es una bola que al final, por algo tan simple como un cambio de rutina en tu día, de repente algo más grande se empieza a construir en tu interior, ¿no? Sobre todo que las dificultades forjan el carácter.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que ¿crees que esta sociedad tan cómoda de los últimos años, que bueno, ya se está desmoronando poco a poco, pero durante los últimos años y aún dura, ha habido excesiva comodidad y se ha visto hasta en la educación de los niños y bueno, la comodidad de los adultos? ¿Crees que la sociedad en general se ha vuelto muy blandita y eso ha vuelto a la gente débil? ¿Y crees que un contacto con este tipo de método o otros tipos de entrenamiento a nivel personal podría de alguna forma ayudar a la gente a recuperar ese poder interno del que se han desconectado? Vaya pregunta te he hecho. No, pero a ver, si es que además has dado en un tema que a mí es que ¿sabes? Das en la clave. Volvemos a lo de antes, la hormesis. La comodidad, la gente tiene que entender que la comodidad es mala tanto en exceso como en defecto. Y el exceso de comodidad en el que vive la sociedad actual nos debilita. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, nuestro cuerpo está diseñado para tolerar adversidad, nuestro cuerpo y nuestra mente son herramientas increíbles. Lo que pasa es que estamos atrofiados por dentro, estamos como que, digamos que nuestro organismo, nuestros sistemas están de alguna manera dormidos, ¿no? Están ahí como... Y eso es lo que nos enferma, pero esto no lo digo yo, cada vez hay gente que siga referentes del fitness, de la salud, cada vez hay más gente hablando de esto. Si hay alguien a quien le interese este tema, hay un libro que se llama Hijos de la Adversidad, que habla solo de este tema y su propio título lo indica, somos hijos de la adversidad. Nuestro cuerpo echa de menos esos estímulos adversos con los que fortalecerse y endurecerse, ¿no? Entonces, está clarísimo, yo lo veo, yo estudié magisterio, nunca ejercí porque no creo en el sistema educativo actual. Yo estudié magisterio y luego hice un máster en cooperación internacional y viajé mucho por el mundo como cooperante. Y Jezabel, yo lo he visto. Yo he estado en sociedades donde digamos que su objetivo principal es sobrevivir. Y yo he visto niños y niñas, por ejemplo, en los campamentos de refugiados saharauis que están en Argelia, yo veo que allí se forjan de una manera diferente. Los niños y niñas son fuertes por naturaleza, desde pequeños tienen que sobrevivir. Cuando aquí estamos con un niño, si es que se ve en la sociedad nuestra, ¿no? Un niño, no andes descalzo, cuidado que te vas a hacer daño, no te subas ahí que te vas a caer, no juegues con fuego que te vas a quemar, no sé qué, no sé cuántos. De repente te vas allí y los niños están todo el día corriendo, jugando, investigando, experimentando con el cuerpo, subiéndose, bajando, cayéndose, se levantan, pam, pam, pam. Entonces, claro, eso te forja una fortaleza, pero a todos los niveles, física, mental y emocional. Y ahora mismo en nuestra sociedad se ve. Todo el mundo, estamos todos en una bolita de cristal, nos han dado así en la bolita y estamos todos con ansiedad, con trastornos de depresión, con no sé qué, con lo otro. El que no se está medicando porque la cadera le duele, el otro tiene dolores de cabeza, el otro insomnio, la otra... Y es como, ¿cómo es posible, no? Y viene un poco de aquí, de esa desconexión total con nosotros, con el entorno que nos rodea, con la gente. Estamos, bueno, pues que tenemos que volver sin perder de vista, desde mi punto de vista, para mí el objetivo es este, sin perder de vista y sin, digamos, aprovechar todo lo que nos trae la sociedad actual, que es maravilloso en la época en la que está la humanidad, sin desaprovechar eso, coger, digamos, lo mejor de la sociedad del pasado e incluirlo en nuestro día a día, que es lo que hemos dicho antes. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y además ese delegar el poder personal a medicaciones, a pues pantallas, a redes sociales, es el mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, Claro. completamente. Y efectivamente, uno mismo puede ser la solución a muchos, muchos problemas, no solo de salud, sino también emocionales y mentales, lo que hablábamos antes. Ese volver, el meterse en agua fría es conectar de alguna forma con la naturaleza, el andar descalzo, conectar con la tierra, que además se genera ahí descarga de electricidad estática y un montón de cosas. El escuchar música positiva es lo mismo, que te conecte como a los ritmos de ancestrales de la naturaleza y no porquerías que hay hoy en día también. O sea, es un poco eso, volver a las raíces desde la consciencia. Me parece interesantísimo y la clave para tener eso como herramienta que nos ayuden a contestar las grandes preguntas, ¿no? Básicamente, que es quién soy, de dónde vengo, para que esté aquí, hacia dónde voy.
Y vamos, que me parece tan complementario todo, o sea, tu método con la música, con las filosofías orientales, con el estoicismo. Y bueno, To- eh, me gustaría una frase que nos comentaste en el taller, que para ilustrar como esta parte, que decías que si siempre elegimos la comodidad, nunca aprenderemos las profundas capacidades de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Quieres comentar algo al respecto? Me parece una frase buenísima. Es muy buena y bueno, básicamente resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Al final, con esta frase lo que trato de transmitir es que, bueno, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el exceso de comodidad nos debilita y que entendamos, o sea, al final la gente tiene que entender, vuelvo y lo relaciono con el principio, que esto no es nada nuevo. Si a alguien le interesa, por ejemplo, la filosofía estoica, hay un libro de Marcos Vázquez que se llama Invicto, que es buenísimo. Y hablando del último punto que hemos hablado de enfoque mental, te da herramientas de salud mental que para mí es algo que también nos falta mucho en la sociedad de hoy, ¿no? Un poco de guía, un poco de filosofía interna. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, ya los estoicos hace miles de años enfrentaban, ¿no? Esto es una frase estoica, ¿no? Que enfrentaban la incomodidad de manera voluntaria para evitar la atrofia física y cognitiva que produce el exceso de comodidad. Y eso es algo en lo que yo hago hincapié siempre. En cada taller, cambia tu rutina, por poco que sea. Cuanto peor sea tu estilo de vida, más cambio vas a notar con el método Wim Hof. Obviamente, yo, por ejemplo, que soy una persona que me tomo la salud como algo mucho más grande, pues por un lado está, yo qué sé, pues la nutrición, ¿no? Por otro lado el ejercicio, por otro lado el método Wim Hof, por otro lado terapia con la psicóloga, por otro lado la lectura, no sé. Si tú ya eres una persona que tratas de cuidar tu salud en muchos aspectos, vas a empezar a practicar el método y a lo mejor no notas un cambio muy grande. Pero si de repente tú eres una persona que estás escuchando esta entrevista y te das cuenta de que toda tu vida es un exceso de comodidad, de que es una vida sedentaria, de edad, coño, te vas a poner a practicar el método y probablemente esto marque un antes y un después en tu vida. Entonces, es de vital importancia eso, ¿no? Lo que hemos dicho, evitar ese exceso de comodidad. Y una pregunta que me surge ahora, ¿recomendarías este método para niños o preadolescentes o es demasiado intenso? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues como todo, eh, depende de cómo lo transmitas. En nuestra sociedad, Jezabel, esto llama mucho la atención. Tú hablas con gente, le cuentas que eres instructor del método Wim Hof y la gente es como, oh, tal, el frío y tal, no sé qué. Pero esto hay culturas que lo tienen muy integrado. Tú te vas al norte de Europa y la gente se mete en agua fría, como Es verdad. algo muy normal. Hacen contrastes de frío-calor con una sauna, en fin, es algo muy normal. Y ahí ves niños y niñas que se meten en lagos, que se meten en bañeras de hielo y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo diría que sí, que por un lado es muy interesante que tú empieces a instruir a tus peques en esta línea del autocuidado, del autoconocimiento, del desarrollo personal, del ejercicio, de exponer a tu cuerpo a estímulos estresantes, de que ya desde pequeño tú construyas, imagínate, ¿no? La autoimagen que eso te da, ¿no? Bueno, esa es la palabra. Eh, bueno, el cómo tú te ves. Básicamente te construyes de pequeño y dices, soy una persona que puedo con esto, que puedo con lo otro, que puedo con tal. El problema viene, por ejemplo, yo diría con la respiración. Si tú le enseñas a un niño la respiración del método Wim Hof, de alguna manera le estás enseñando a lo que he dicho antes, get high on your own supply, a colocarse de alguna manera. Entonces puede ser como que entre en estados, pues que si el cerebro no se ha desarrollado, el cuerpo, bueno, pues no se sabe muy bien los efectos que puede tener. Entonces yo siempre invitaría a que se le transmita a los peques, a los adolescentes, desde un punto de vista, bueno, pues como de respiración consciente, de respiración tranquila, de que se den cuenta de que tienen al alcance de su mano una herramienta que les puede calmar si la utilizan de una manera o les puede activar si la utilizan de otra. Que se den cuenta con el frío de lo mismo, de, joder, fíjate, imagínate una persona de 16 años que te diga, es que yo no puedo hacer nada en la vida.
de repente a lo mejor una inmersión en hielo se da cuenta de que, joder, puedo con todo. Mira lo que acabo de hacer. Entonces yo iría más por ahí, como una manera de aprendizaje, de autoconocimiento. Pues muy interesante. Pues fíjate, para adolescentes que empiezan la época universitaria, que muchos están súper perdidos y un poco atocinados, sería muy, muy interesante. Porque eso, en nuestra sociedad también hay una sobreprotección de los padres y además tengo casos muy cercanos que conozco, chavales de 25 años que parece que tienen 10, ¿sabes? Entre algodones y falta forjar el carácter muchísimo. O sea bueno, me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado. Y ahora para terminar, bueno, si quieres decir tus datos de contacto, aunque lo dejaremos en la cajita de la descripción del vídeo, ¿vale? Las redes sociales de Miguel y la página web del método Wim Hof para que estéis al tanto de los talleres que va haciendo periódicamente, ¿vale? Y decid que vais de mi parte, para que sepamos un poco que habéis visto este vídeo. Y te dejo espacio para comentar tus redes, Miguel. Bueno, pues básicamente, bueno, no sé si el nombre que aparece aquí, que aparece Jezabel Martínez, y mi nombre, no sé si esto la gente lo ve. Pero Sí, sí, bueno, sí. vale. Bueno, pues mi Instagram es @glacial.miguel. Luego tengo mi perfil oficial, si buscas Miguel de Juan, instructor método Wim Hof. En la página web oficial del método Wim Hof aparece mi perfil y ahí voy publicando todas las fechas de los talleres, aunque en el enlace que pongamos ahora en la descripción pongo un enlace así como a un árbol de enlaces donde aparece mi email, aparece mi contacto por WhatsApp, bueno, pues si alguien quiere mentorías más individuales 1 a 1, y ahí aparece toda la información. Y luego también si alguien me quiere escribir por correo, pues es muy sencillo, miguel.metodowimhof@gmail.com. Y básicamente que la gente sepa eso, ¿no? Yo lo que hago son, más que talleres, cursos intensivos de 5 horas, donde trato de enseñar a la persona todas las herramientas, toda la teoría y también que lo viva a nivel experiencial, pues enseñar todo lo que es el método Wim Hof para que aprendan esto a aplicarlo en su día a día. Y ahora de cara a próximos meses, bueno, pues la verdad que me gustaría empezar con un proyecto que tengo muchas ganas, que es más que hacer talleres puntuales, toda esa gente, por ejemplo tú, ¿no? Que ya has venido a un taller y ya sabéis de qué va esto, pues hacer encuentros mensuales o incluso de vez en cuando hacer encuentros online, guiar sesiones de respiración, que muchas veces la gente, bueno, si no lo aplica en su día a día, cuando de repente se lo marcas y sabe que el martes a las 7 tengo bueno, pues por lo menos también hay que podamos conectar, que podamos crecer, que vayamos compartiendo feedback, que la gente vaya contando un poco su experiencia. Así que nada, ese es un poquito el plan. Qué interesante. Pues nada, estaremos atentos. Sí. Nada, bien. Bueno, espero que hayas estado a gusto y muchas gracias por hacer un poco un hueco en tu agenda para charlar aquí un rato con nosotros y descubrir a mis seguidores, que mayormente soy gente interesada en la música, pues que conozcan algo nuevo que es tremendamente interesante y que pueden incorporar en sus vidas y ayudarles a enriquecerse, pues físicamente, emocionalmente, personalmente y mentalmente. Así que muchísimas gracias. Pues Jezabel, muchísimas gracias a ti y a todo el que haya escuchado. Nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Chao. Bueno, espero que os haya gustado. Ha sido interesantísimo. Os animo a probar esta técnica tan interesante. La verdad que si no lo hubiera probado yo y no me hubiera venido bien, no os la recomendaría y os la recomiendo. Para mí ya forma parte de mi día a día y espero que siga así durante mucho tiempo. Y bueno, como hemos hecho referencia al estoicismo, tenéis aquí también en las tertulias un capítulo con entrevista a un filósofo dedicado al estoicismo y creo que es muy complementario con este vídeo, así que si no lo habéis visto, os animo a visitar ese enlace y verlo. Y os animo a suscribiros, a compartir este vídeo si os ha gustado, para que pueda seguir entrevistando gente, pueda seguir dedicando tiempo al canal y a componer nueva música que os inspire. Y nada más, muchas gracias por estar aquí, por habernos visto y compartir este rato con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.